Buenas noches y bienvenidos a la estación 33, el último terror del sótano del planeta. El archivo de hoy, compartido por Summer and Pinkles, nos habla de cómo es que nuestras mascotas en la niñez nos pueden dejar un fuerte recuerdo en nuestra vida. En este caso, una cabra negra acompaña a nuestra protagonista, pero entonces su mascota tiene una cría y años después nadie sabe qué diablos era. Los dejo entonces con ¿qué diablos parió nuestra cabra? Tenía entre 8 y 10 años cuando tuvimos a Sombra. La adoptamos de una anciana que tenía una granja de cabras a las afueras de la ciudad. La mujer nos había regalado una de sus cabritas porque ella tenía un chihuahua agresivo que la atacaba constantemente. No recuerdo cuál era el nombre original de la cabra, pero era difícil de pronunciar. Así que se lo cambiamos a Sombra por su pelaje completamente negro. Sombra era una preciosidad. Era muy sociable y se adaptó a su nuevo hogar sorprendentemente bien. Papá construyó una valla alrededor de nuestro patio para que tuviera un espacio amplio donde correr y un pequeño establo de madera donde dormir por la noche. Creció muy deprisa y en pocos meses ya era adulta y tenía cuernos. Como hija única, era agradable tener una compañera de juegos en casa cuando yo no estaba en la escuela. Menos de un año después de adoptarla, notamos que se le había hinchado el abdomen. Papá le palpó el costado y dijo que notaba movimiento dentro. No había ninguna otra explicación. Estaba embarazada, pero no teníamos ni idea de cómo había ocurrido. No había otras cabras en la zona, al menos no que nosotros supiéramos. En cualquier caso, sabíamos que teníamos que prepararnos para el inevitable nacimiento de la cría de Sombra. Nos aseguramos de que su cama de heno fuera agradable y cómoda y de que tuviera suficiente comida y agua para cuando llegara el gran día. Una mañana, cuando entré a ver cómo estaba, la vi acostada en su cama de heno, con el abdomen recuperado a su tamaño normal. Eso es muy extraño, pensé yo. Papá había dicho que Sombra no pariría hasta dentro de un mes. Miré a su lado, esperando ver una o dos cabritas mamando de sus pezones. En lugar de eso vi... Francamente no sé qué vi. Parecía una pequeña bola peluda, del tamaño de una pelota de béisbol, con la coloración blanca y negra de una vaca. No tenía extremidades, ni ojos, ni boca, ni ningún otro rasgo facial que pudiera distinguir. En retrospectiva, parecía una bola de pelos de algún tipo de película o de serie o algo así. Corrí a casa para contarles a papá y a mamá lo que había visto. Me tropecé con las palabras y, como es lógico, se quedaron confusos. Pero papá accedió a salir y echar un vistazo. Al examinar detenidamente el orbe peludo que yacía al lado de Sombra, papá suspiró. «Parece un caso perdido», dijo. «El crío no se desarrolló bien y su cuerpo lo rechazó». Cuando entramos a decírselo a mamá, no pude evitar sentirme triste por Sombra. Mamá también estaba triste, pero me aseguró que los partos fallidos son algo completamente normal en todos los animales, incluidos los humanos. Los tres acordamos enterrar lo que quedaba de la cría de Sombra. Papá agarró una pala, yo una bolsa de plástico y mamá se puso un par de guantes. Papá empezó a cavar un hoyo, mientras mamá y yo nos acercábamos al establo de Sombra para llevarnos a la cosa. Mamá lo levantó con las dos manos enguantadas y yo sostuve la bolsa abierta. Justo cuando mamá estaba a punto de dejarlo caer, se detuvo. «No», dijo en voz baja. «Esto no está bien». «¿Qué pasa, mamá?», dije yo. Papá se acercó a ver qué pasaba. «¿Está vivo?», dijo mamá. Extendió la esfera para que la palpáramos. Y tenía razón. Había un latido muy claro en su interior y podíamos sentir su suave respiración. «¿Pero cómo?», preguntó papá, tan confundido como mamá. Nos interrumpió el balido de Sombra. Nos dimos la vuelta y vimos que se había levantado de su cama de heno y caminaba hacia nosotros,
balando con una expresión suplicante, como si nos pidiera amablemente que le devolviéramos a su bebé, si es que esa cosa podría ser llamada así. No sabíamos qué hacer, así que mamá volvió a dejar tranquilamente el orbe en el suelo. Sombra lo recogió con la boca y lo llevó de vuelta a su cama de heno, colocándolo en el centro y acurrucándose a su lado. Pasaron los días y Sombra no salía de su establo. No comía ni bebía, solo permanecía acostada en su sitio con aquel orbe a su lado. Al mismo tiempo, su salud no parecía deteriorarse. A pesar de su inactividad, no adelgazaba ni mostraba signos evidentes de una enfermedad. Un día, mientras mis padres hablaban de la posibilidad de llamar a un veterinario para ver qué le pasaba a Sombra y a su bebé, me dijeron que saliera a verla, y así lo hice. Lo que vi al asomarme al establo hizo que casi me atragantara con mi propia saliva. Parpadeé varias veces para asegurarme de que no estaba viendo cosas. El orbe había crecido. Ahora tenía el tamaño de una pelota de playa. Esta vez pude ver cómo su superficie se expandía y retraía al respirar. Corrí a avisar a mis padres, que salieron corriendo a verlo. Al ver lo grande que se había hecho, papá fue a buscar un palo grande y lo golpeó varias veces. La cosa respondió con un ruido sordo. A continuación, papá utilizó el palo para darle la vuelta y dejar al descubierto su parte inferior. La visión nos hizo gritar de asombro a mamá y a mí. En la parte inferior del orbe había una viscosa boca rosa con afilados dientes amarillos de perro que se abrían y cerraban, emitiendo un asqueroso sonido de succión y sorbo mientras la baba goteaba sobre el lecho de heno que había debajo. Papá se dio la vuelta rápidamente hacia mamá, con los ojos muy abiertos por el terror. «Cariño, trae el encendedor», gritó. «Toma el encendedor y prende la fogata, ahora». Mamá obedeció sus órdenes y se apresuró a buscar el encendedor. Mientras lo hacía, papá se dio la vuelta hacia la cosa y volvió a pincharla con el palo. La cosa soltó un chillido mientras hincaba los dientes en el extremo del palo y lo agarraba con fuerza. Menos de un minuto después, mamá salió corriendo con un encendedor en una mano y un trozo de papel en la otra. Tiró el papel a la hoguera y le prendió fuego. Papá giró el palo con la cosa peluda en el extremo y lo metió en el fuego. La cosa soltó un chillido estridente al verse envuelta en llamas. El olor era tan fuerte que tuve que taparme la cara con la camisa. Al cabo de un par de minutos se había disuelto por completo. Al apagar el fuego, solo quedaban unos dientes en el fondo del pozo. Después de tomarnos un minuto para calmarnos de la conmoción, me di cuenta de que estábamos tan absortos en deshacernos de su cría maldita que nos habíamos olvidado de comprobar cómo estaba Sombra. Volví corriendo al establo y eché un vistazo dentro. Lo que vi me destrozó el corazón. Sombra estaba completamente aplastada contra su cama de heno. Y cuando digo aplastada, lo digo literalmente. Parecía una pelota de baloncesto desinflada. «¡Mamá! ¡Papá!», grité angustiada. Se acercaron corriendo y miraron dentro. Antes de que papá metiera la mano y sacara lo que quedaba de Sombra del establo, no era más que piel flácida y vacía. Ni huesos, ni músculos, ni órganos, ni nada. Mamá se asomó al interior del establo una vez más y dijo: «¡Dios mío!», gritó, señalando el interior. «¡Otro más!». Papá y yo nos dimos la vuelta hacia la entrada del establo. Efectivamente, un pequeño orbe peludo, igual que el primero, estaba sentado en medio del lecho de heno donde había estado el cuerpo de Sombra. Este orbe era de color marrón anaranjado claro con manchas negras. Papá se agachó y empezó a barrer el heno, y poco a poco vimos más y más de estos orbes peludos enterrados bajo el heno. Había al menos una docena. Variaban en color y patrón, diferentes tonos y mezclas de negro, blanco, gris y marrón. Papá nos dijo que nos quedáramos quietos y que no tocáramos los orbes, antes de entrar corriendo y volver a salir con guantes y una bolsa de basura negra.
recogió todos los orbes que encontró en el establo y los metió en una bolsa hasta llenarla. Luego, llevó la bolsa hasta la entrada de la casa y la metió en la parte trasera de su camioneta mientras nos contaba de su plan de tirarla al lago cercano y, con suerte, matar a las criaturas que había dentro. Después de que papá regresara, volvimos a comprobar que el establo estuviese completamente limpio y que no quedase ni uno solo de ellos. Luego, celebramos un pequeño funeral para Sombra mientras enterrábamos la piel plana y vacía que quedaba de ella. Han pasado 20 años desde entonces. Todavía no sé qué pasó exactamente con Sombra, nuestra querida cabra, ni qué eran esas cosas que parió. Hoy en día apenas hablamos de ello. A veces parece solamente un mal sueño que estamos olvidando. Solamente a veces. Mis padres adoptaron hace poco a otra cabra, esta vez llamada Pimienta. Como es lógico, me sentí bastante incómoda con esta decisión, pero mamá me aseguró de que no se repetiría lo ocurrido con Sombra. Al menos, eso es lo que afirmó al inicio. Pero esta mañana me llamó para decirme que Pimienta está embarazada. Pimienta es un macho.